Le habíamos Bien, preguntado, ¿sí? Le habíamos Sí. preguntado al vocal, bueno, ¿qué viene ahora? Ya tienen ustedes las preguntas, seguramente las están analizando técnicamente, cuánto tiempo tienen para resolver, cuáles son los pasos siguientes, si tiene algún criterio, ya que que podamos comentar sobre las mismas preguntas. Adelante, vocal, por favor. bien, yo les explico el procedimiento. El artículo 18 de la ley 026 determina el siguiente procedimiento. Una vez que el presidente ha remitido esta carta adjuntando las cuatro preguntas o haciendo conocer las cuatro preguntas, se apertura un plazo que tiene el Tribunal Supremo Electoral, un plazo que es de 72 horas. Bien, este artículo nos da tareas muy bien descritas, bien desarrolladas en esta normativa. Nos dice que en estas 72 horas después de un análisis, nosotros podemos incluir incluso redacciones alternativas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar que las preguntas tengan claridad, precisión e imparcialidad. Esos son los tres elementos que las preguntas tienen que tener y ese es el análisis técnico que tiene que revisar, tiene que constatar el Tribunal Supremo Electoral en estas 72 horas que han iniciado el día de ayer y que obviamente estamos llevando adelante. Por lo tanto, desde el momento que hemos recibido esta nota, ha empezado a correr el plazo, ya está en una revisión de una mesa técnica, podríamos decir, con técnicos del órgano electoral. Una vez que ellos terminen este informe, ese informe va a pasar a sala plena y sala plena también va a hacer el análisis con sus 7 miembros, con sus equipos técnicos, para emitir un criterio sobre cada una de las 4 preguntas relacionadas a estos elementos, que tenga claridad, que tenga precisión y que tenga imparcialidad. Ahora, me llama la atención esto. ¿Ustedes pueden plantear una redacción opcional, alternativa, nos dice vocal? Sí, el artículo 18 nos indica que si nosotros identificamos que alguna de las preguntas no tenga estos elementos de claridad, precisión, imparcialidad, podemos presentar una redacción alternativa. Ahora, en este caso, vocal, las preguntas, suponemos nosotros, sin conocer la parte técnica ni la parte legal a profundidad, que las preguntas deberían ser directas, ¿no? Sin vueltas, y encontramos en un par de preguntas unas justificaciones antes de llegar a la pregunta. Nosotros en el periodismo solemos hacer preguntas directas, claro, en el comentario podemos decir una y otra cosa para darle más o menos contexto a la pregunta, pero cuando se trata de preguntar en el referéndum algo a los ciudadanos, la pregunta tiene que ser directa. Por ejemplo, para el caso del subsidio a la gasolina y al diésel, hay una justificación hasta política en sentido de que incremento o los precios afectan al Estado, generan contrabando. ¿Es permisible ese tipo de preguntas cuando las preguntas deberían ser directas? ¿Qué análisis preliminar tiene usted como vocal y hasta de manera personal? Bien, a ver, yo te quiero explicar estos 3 elementos, porque cuando obviamente la norma dice que nosotros tenemos que revisar que una pregunta sea clara, precisa, imparcial, tenemos que buscar qué es lo que significa esto. Claro. Cuando hablamos de claridad, ¿qué buscamos? Bien, que una pregunta sea de muy fácil comprensión, es decir, que cualquier ciudadano boliviano cuando asista a la votación no le genere dudas al leer la pregunta, que sea entendible a la primera lectura, que no tenga obstáculos en su comprensión, etcétera. Bien, eso referido a la claridad. En la precisión, que también es importante, toda pregunta para un referéndum tiene que ser nítida, certera, ¿bien? Tiene que ser concisa, exacta, sin elementos que puedan permitir confusiones, etc. Y por último, el tercer elemento que yo te mencionaba, que nos dice la ley que tenemos que revisar, es el tema de la imparcialidad de toda pregunta. Es decir, en la integridad del desarrollo de la pregunta, no tiene que encubrir intereses o manifestaciones, es decir, que los términos que se utilicen en la pregunta deben ser neutrales, que no aluda, que no favorezca o que no perjudique algún elemento. Estos 3 elementos con esas características los tenemos que revisar pregunta por pregunta. Ahora bien, si nosotros como Tribunal Supremo Electoral identificamos que alguna de las 4 preguntas no cumple esta característica, la norma nos faculta para presentar una alternativa de redacción. Bien, observar esa pregunta y presentar una alternativa de redacción.
Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esas 72 horas. Tú comprenderás que yo no puedo adelantar mi criterio Seguro, porque sí. si no me voy a inhabilitar de la sala plena que va a conocer este tema. Pero lo que quiero explicarles a ustedes y a la ciudadanía son esas características. El mismo ejercicio que están realizando ustedes, lo estamos realizando nosotros en el tema de que toda pregunta tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que ser imparcial. Y eso nos va a llevar como conclusión al informe que vamos a presentar técnico y que va a ser enviado al presidente, pero que también va a ser conocido por Bolivia entera. Ahora, Vocal, en caso de que en cada una de las 4 preguntas se haga una pregunta alternativa, opcional, planteada desde el Tribunal Supremo Electoral, ¿hay procedimiento alguno de que el presidente o el órgano ejecutivo pueda devolverle al mismo tribunal al estar inconforme con una modificación? ¿Cuál es el procedimiento en ese sentido? ¿O es definitiva la pregunta que redacte el Tribunal Supremo Electoral analizando los elementos que menciona? En realidad, la norma que indica, con la respuesta del Tribunal Supremo, el presidente manda, obviamente, el informe, la respuesta del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional. Bien, no existe un paso donde el presidente pueda devolver o objetar el análisis técnico. El presidente va a conocer el análisis técnico y ese análisis técnico con las propuestas de redacción, etcétera, serán enviadas al Tribunal Constitucional. De ahí empieza el análisis constitucional y el Tribunal Constitucional deberá emitir un fallo, una decisión sobre estas 4 preguntas, tomando en cuenta también el informe técnico del Tribunal Supremo Electoral. Una vez que realice este análisis, va a emitir un fallo, y este fallo puede tener 2 sentidos, dice la norma, favorable o negativo. Si es favorable, bien, el presidente puede convocar mediante decreto un referendo. Y si es negativo, ahí termina el trámite, eso dice el procedimiento, concluye el trámite. Es decir, no se puede convocar un referéndum si el Tribunal Constitucional ha emitido un informe de rechazo. Ahora, Vocal, se ha hablado mucho también de la posibilidad de que estas preguntas sí o sí tengan un trasfondo para modificar algunos artículos de la misma Constitución. ¿El trámite es el mismo? Si ese es el fondo, si hay eso de por medio, es decir, que el presidente pueda nomás convocar por decreto, ¿es así? Existe en realidad existe la previsión en la norma, por eso el artículo 18 indica que hay 2 procedimientos para una iniciativa estatal, uno por la Asamblea y otro por la iniciativa presidencial, se denomina así. En la iniciativa presidencial, cuando se cumplen estos 2 requisitos, la revisión técnica y la revisión constitucional, concluye este procedimiento, si es favorable, con la emisión del decreto presidencial. De convocatoria. Así es. Ahora, cierto, corren los tiempos, corren las 72 horas hasta más o menos las 10 de la mañana de hoy. Habrá pasado 24 horas, mañana 48. Quizás la respuesta surja el próximo sábado. ¿Se van a dar todo el tiempo o hay que apurar los tiempos? Seguramente corresponderá sopesarlo al Tribunal Supremo Electoral. ¿Hay reunión siguiente en las próximas horas para tener alguna evaluación de estas preguntas? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Tribunal y la Sala Plena, Vocal? Bien, hoy día tenemos una convocatoria a Sala Plena a las 10 de la mañana. Entonces, seguramente esa instancia, desde ayer yo les comentaba que ya el equipo técnico está corriendo en el análisis porque tenemos 72 horas. Entonces, en Sala Plena el día de hoy analizaremos el tema y también emitiremos un criterio. El plazo de 72 horas concluiría el sábado. Sin embargo, es una decisión que vamos a tomar en Sala Plena respecto a el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Obviamente lo tenemos que hacer dentro del plazo, no podemos exceder el mismo porque estuviéramos incumpliendo la norma. O sea, hoy van a devolver las preguntas al órgano ejecutivo, ¿eso nos quiere decir, No, Vocal? No le estoy diciendo que hoy. Hoy tenemos la convocatoria Sala Plena y será en el conjunto de los 7 vocales que determinaremos el tema de la respuesta. ¿Qué necesitamos como Sala Plena primero para analizar el tema? El informe técnico. El informe técnico que empezó a desarrollarse el día de ayer, ¿no? Entonces, cuando llegue este informe técnico a Sala Plena ahí inicia el debate, inicia la votación de los 7 miembros y tomamos la determinación, como siempre en esta instancia,
por mayoría de sus miembros, ¿no? Eso puede desarrollarse en el transcurso de hoy, mañana, etcétera, porque el plazo termina el sábado. Sin embargo, tenemos que estar dentro del plazo de las 72 horas. Ahora, vocal, la convocatoria tiene que hacerse ya, supongamos que va al Tribunal Constitucional, el presidente vuelve, la convocatoria al Tribunal Supremo Electoral la tiene que hacer sí o sí el 1 de septiembre a más tardar. Sí, si queremos, si esta instancia en realidad pretende convocar a las elecciones para la misma fecha de elecciones judiciales, recordemos que las elecciones judiciales son el 1 de diciembre. Por lo tanto, si hablamos de 90 días que tiene la norma como mínimo para llevar un referéndum, tendría que salir la convocatoria, emitirse la convocatoria hasta el 1 de septiembre. Es decir, este procedimiento debería estar concluido con la emisión del decreto hasta el 1 de septiembre. Ahora, cierto, medio que no hay vuelta que dar para el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, el desarrollo de estos dos procesos, elecciones judiciales y referéndum. Un político, Luis Fernando Camacho, ha denunciado de que va a haber más presupuesto. Seguramente que sí, pero él denunciaba de que se está despilfarrando los recursos del Estado. El presidente en su carta ha dicho que va a hacer todos los esfuerzos para garantizar de que tenga presupuesto también el referéndum. ¿Han evaluado en el Tribunal Supremo Electoral o está pendiente de evaluación en la sala plena de cuánto más o menos adicionalmente van a requerir para organizar el referéndum más, vocal? Sí, se pidió a las áreas técnicas un informe, pero no hemos tenido todavía el monto global que se necesitaría para este referéndum. ¿El presupuesto para las elecciones judiciales está garantizado? ¿Ya lo tiene el Tribunal Supremo Electoral? Sí, ya lo tenemos, ya lo estamos en ejecución. Por eso ayer hemos empezado el tema de la etapa de empadronamiento, que han sido los primeros gastos a este presupuesto, se podría decir, ¿no? ¿Cuánto en total va a requerir la organización de las elecciones judiciales? Alrededor de 180 millones. ¿Se había pensado pedir un adicional? ¿Eso está en curso? ¿Todavía está en análisis, vocal? Está en análisis realizar esa solicitud. ¿Esa solicitud es en previsión a la organización del mismo referéndum o es inherente a las mismas elecciones judiciales? No, es inherente a las elecciones judiciales porque ustedes recordarán, tiene que ver principalmente con el tema de difusión de méritos, ¿no? El tema de la cantidad de candidatos, etcétera, estamos haciendo un análisis si esa difusión de méritos exige que se solicite más presupuesto o no. Ese es un análisis que lo vamos a realizar. Sin embargo, está en análisis técnico todavía y a sala plena tomará una decisión en base a este requerimiento. Usted mismo nos decía el otro día cuando le preguntábamos sobre la organización del referéndum, no tenía nada el Tribunal Supremo Electoral mientras no hayan las preguntas. Ahora hay las preguntas, una eventual respuesta de parte del tribunal al presidente Luis Arce y a partir de eso corren los tiempos para el Tribunal Constitucional y aparentemente está encaminado el referéndum. ¿Qué va a requerir adicionalmente para el trabajo el Tribunal Supremo Electoral? Seguramente un equipo técnico, la contratación de más personas, hasta, cierto, la impresión de las papeletas va a ser diferente. ¿En qué medida se puede adicionar los recursos? ¿En cuánto más o menos calculados? Bueno, definitivamente se necesitan más recursos, ¿no? Porque ustedes comprenderán que desde el hecho de la impresión de las papeletas se va a necesitar un nuevo empadronamiento, el tema de ánfora, más logística, como tú decías, contratación de personal. Pero ese análisis lo vamos a hacer con el informe técnico. Obviamente que si nosotros llevamos una elección a la elección, acompañando a la elección judicial, el presupuesto se va a incrementar, ¿no? Ahora el análisis de cuánto, el porcentaje, etcétera, va a ser justamente ayer cuando se presentó estas preguntas, iniciamos, el presidente instruyó al área administrativa y a presentar un análisis de costos, que seguro va a ser conocido por la sala plena con este análisis de contrataciones, material electoral, el tema de la logística, etcétera, que son elementos que siempre coadyuvan para el tema de la planificación y la determinación de un presupuesto. ¿Hay experiencia anterior, disculpa Antonio, de un trabajo parecido, vocal, porque tenemos que ver la musculatura también del Tribunal Supremo Electoral para organizar dos procesos a la vez?
Sí, llevamos varios referendos, tal vez nunca dos al mismo tiempo, en realidad dos procesos electorales, pero es un análisis que se está realizando. Técnico, logístico, hay elementos que tenemos que analizar sobre el tema del empadronamiento, etcétera, que van a llevar a tomar una decisión también al órgano electoral en este sentido. Si nos permite, vocal, un poquito hay otros temas pendientes también del trabajo que ustedes realizan, vocal. Uno tiene que ver ya con el 5 de septiembre se vence el plazo para que las organizaciones políticas, las que faltan, presenten la renovación de sus directivas. ¿Hay alguna otra organización política que lo hizo en estos días? Es mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el pedido del movimiento al socialismo a la vista, como se les llama ahora, sobre la posible supervisión del evento que van a tener ellos el 3 de septiembre. ¿Hay algún avance sobre estos dos temas, vocal? Sí, tenemos entendido que varias organizaciones políticas han ido cumpliendo este procedimiento de actualizar sus directivas principalmente. La gran totalidad ya han aprobado sus estatutos, son pocas las que restaban por aprobar sus estatutos. La mayor cantidad de estas 5 que restaban, les faltaba el tema de la actualización de sus directivas. Tenemos entendido que muchas han realizado este elemento. El 5 de septiembre es el plazo fatal para estas organizaciones. Eso en relación a tu primera pregunta. Ese 5 de septiembre tendremos que, como sala plena, conocer el informe de qué organizaciones políticas han cumplido, han acatado la resolución del Tribunal Supremo Electoral en torno al plazo y cuáles no, y ahí tomar una determinación. En torno a la solicitud de la organización política más, bien, la sala plena ya ha tomado una determinación. Tengo entendido que se está suscribiendo la resolución y en las próximas horas daremos a conocer esta determinación. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de sanciones en caso de que una fuerza política incumpla las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, como la renovación de directivas o en su caso la adecuación de sus estatutos? Una fuerza política ha sido sancionada ya como una especie de tarjeta amarilla. ¿Qué viene después si es que incurre en un segundo momento y en un tercer momento? Finalmente, ¿qué es lo que determina el tribunal? Bien, varias organizaciones políticas ya han sido amonestadas. ¿Por qué? Porque la ley indica que realizamos estas amonestaciones por incumplimiento a una resolución del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, varias, por incumplimiento de una resolución, han sido amonestadas. Otras amonestaciones se dan por no presentar estados financieros, por ejemplo. Es decir, la propia ley 1096 determina estas sanciones ante incumplimiento de resoluciones, de presentación de estados financieros, etc. La organización política más específicamente tiene una amonestación por haber incumplido una resolución del Tribunal Supremo de un plazo similar ahora al del tema de actualización de directivas. Entonces, el 5 de septiembre, por eso les mencionaba que nosotros vamos a volver a analizar qué organizaciones han cumplido o no y emitiremos un pronunciamiento. Ahora, esto es técnico nada más, sin mencionar a una fuerza política determinada. Hay una primera sanción, hay una segunda sanción y hay una tercera sanción. ¿En qué consisten estas dos últimas sanciones? En la amonestación al incumplimiento de la resolución. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la norma? Ante 3 incumplimientos, ante 3 amonestaciones, la organización política pierde su personería. Bueno. Entonces, si una organización política es amonestada por 3 oportunidades, el resultado de esas 3 amonestaciones es la pérdida de personería jurídica. Vocal, nos decía que como sala plena el Tribunal Supremo Electoral ya tomó una decisión con relación al pedido que hizo el Macevista para el Congreso que pretenden tener el 3 de septiembre. Obviamente no le vamos a pedir que nos diga qué dice la resolución, pero ¿es posible que eso se trate también en la sala plena que tienen hoy? Tengo entendido que ya se está redactando la resolución en base a la determinación que se ha llevado adelante. Les explico el procedimiento en realidad. Cuando la sala plena toma una determinación, inmediatamente con los argumentos y fundamentos que se vertieron en esa sala plena, se elabora la resolución y esa resolución inicia el procedimiento de firmas de la resolución por los 7 miembros. Una vez que la resolución está firmada, ese es el pronunciamiento oficial de la institución. Por lo tanto, estamos en esa etapa, en la firma de la resolución
para dar un pronunciamiento respecto a la solicitud. Vocal, el otro día hablábamos con un dirigente del ala marxista del movimiento socialismo y él nos decía, no, nuestro Congreso no ha sido invalidado por el Tribunal Supremo Electoral. El del Alto, dices. Sí, nos han observado algunas cosas, estamos enmendando esto y el Congreso está como tal, va a estar vigente, sus resoluciones van a estar vigentes, pero nosotros dudamos como periodistas y decimos, si este Congreso no ha sido validado o por lo menos no ha terminado en una validación de su dirigencia, ¿en qué va a quedar? Aparentemente no ha convocado a un siguiente Congreso como lo está haciendo el más arcista, el más evista más bien. ¿En qué quedó la determinación del Congreso del Alto en relación a las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral? ¿Hay algo pendiente? ¿Han enmendado lo que le faltaba? ¿Nos puede actualizar la información, por favor, Vocal? Claro que sí. En torno a esa solicitud, el Tribunal Supremo Electoral ya ha emitido un criterio. Bien, por observaciones por incumplimiento, se había rechazado el mismo. A esa resolución se ha presentado un recurso extraordinario de revisión. Y en ese momento, cuando estábamos considerando el recurso extraordinario de revisión, en realidad se presentó una acción de inconstitucionalidad en virtud a este procedimiento, digamos, ¿no?, de recurso extraordinario de revisión. Entonces, eso es lo que está pendiente, el tema de la determinación, en realidad, el tema de la determinación de la acción de inconstitucionalidad. Pero el Tribunal Supremo Electoral ya ha emitido una resolución con observaciones a este Congreso. Esa es la última actuación del Tribunal Supremo Electoral. Perfecto, Vocal. Sí, le vamos a agradecer como siempre las gentilezas que tiene con nosotros. Le vamos a decir que tenga un buen día y vamos a estar pendiente de todos estos temas que estamos hablando y que seguramente van a tener una pronta respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Le mandamos un fuerte abrazo. Que tenga buen día. Un abrazo para ustedes. Siempre es bueno tener una conversa así a primeras horas de la mañana. Que les vaya muy bien y estoy para servirles. Claro que sí, Vocal. Buen día para Hasta luego. usted.